Gracias, Señor. Ayúdame con tus palmas esta mañana. No hay monte tan alto que pueda conmoverte, Señor. De nada dudaré, en ti está mi fe. Nada podrá vencerte. No hay valle tan bajo. Dios me guías aún en temor. Te obedeceré, en ti confiaré. Tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. No hay río tan ancho y me cuidas con tu gran amor. Estoy firme en mi fe, te esperaré. Tu promesa seguiré. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo soy, hoy libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Venga, vamos. Yo vivo estoy, yo libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Una vez más. Yo vivo soy, yo libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo soy, yo libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Una vez más. Yo vivo soy, yo libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Yo vivo soy, yo libre soy. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodea a mí. Nada me mueve, oh no. Rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Nada me mueve, oh no, rodeas lo que me rodea a mí. Nada me vence, Señor, yo sé que tengo la victoria en ti. Rodeas lo que me rodea a mí. Rodeas lo que me rodea a mí. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú estás en medio La de palabra de Dios aquí mismo, en Mateo capítulo 9, versículo 18, dice, vamos a empezar a desmenuzarlo para poder entender cuáles fueron estas acciones que tuvo Jairo en ese momento tan difícil, para nosotros copiarnos de él y decir, yo también voy a hacer esas acciones. La verdad son de bendición y la verdad son de mucha ayuda para nuestra vida. Dice la palabra de Dios, mientras él le decía estas cosas, ¿qué es lo que vemos aquí primero? ¿Quién está diciendo estas cosas? Jesús. Una vez más, Jesús rodeado de multitud, rodeado de personas, y Jesús hablando a la multitud, predicando a la multitud, haciendo milagros, trayendo palabras de ánimo. Una vez más, aquí este versículo nos muestra que Jesús está siendo asediado por multitud. Multitud que le seguía, seguidores fieles. También había detractores, también había aquellos que solamente iban para buscar un milagro. Pero a fin de cuentas Jesús estaba siendo asediado. Y esto es lo que podemos entender cuando leemos esta primera parte que dice, mientras él le decía estas cosas, mientras Jesús estaba hablando, vino un hombre principal. Y ahí vamos a detenernos tantito. Y vamos a decir, ¿qué de importante tiene que la palabra de Dios nos diga un hombre principal? ¿Por qué es tan importante que la palabra resalte esta palabra, valga la redundancia, principal?
Porque Jairo, hermanos, déjeme decirle que era un principal de la sinagoga. Y podemos decir, pues que da igual que es un principal y que es una sinagoga. Principal es aquel que estaba a cargo de una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Es el lugar en donde aquellos tiempos se acudía toda la gente del pueblo a recibir instrucción de la palabra, a recibir consejos y ayuda de la palabra. Entonces estamos hablando que Jairo era un principal de la sinagoga. Había muchas sinagogas y Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Y por qué es importante resaltar que se acercó un hombre principal? Porque déjeme decirle, como les decía hace rato, que a Jesús le estaban siendo asediados personas, seguidores fieles y detractores. Y la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría de los detractores de Jesús eran los principales de la sinagoga. La mayoría de los que no aceptaban a Jesús eran los principales de la sinagoga. Los que estaban viendo a ver qué hacía, en qué se equivocaba. Trabajó el día de reposo, no debió de haber hecho esto. Eran los que estaban checando con lupa a Jesús. Y por eso la palabra de Dios nos dice en este momento y nos resalta esta acción, que Jairo era un hombre principal. Difícilmente un hombre de esta condición iba a acercarse a Jesús. Pero ¿qué era lo que motivaba a Jairo a acercarse a Jesús? La condición en la que estaba viviendo, ese momento tan difícil por el cual estaba atravesando. Su hija estaba muriendo, su hija estaba muerta, dice la palabra de Dios. Y es por eso que él decidió despojarse de todo eso y fue a acercarse a Jesús. Y aquí es donde resaltamos el primer aspecto o la primera acción en la cual tenemos que echar mano nosotros cuando nos encontremos en situaciones. Pues no pueden, ojalá Dios quiera, nunca nos encontramos en esa situación en la que Jairo se mostró, pero puede pasar. Pero en la que nos encontremos en situaciones difíciles, en la que nos encontremos en situaciones agobiantes, de tristeza, de que ya no sabemos qué hacer, Jairo nos muestra una acción importantísima y un aspecto en el que tenemos que resaltar, que dice, se acercó a Jesús. ¿Qué hizo Jairo, hermanos? Vino a Jesús. El primer aspecto que tenemos que resaltar que hizo Jairo en ese momento tan difícil, tan lleno de tristeza, tan lleno de desesperación, tan lleno de angustia, su hija había muerto, fue acercarse a Jesús. En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos y la semana pasada hablábamos de una de ellas. La mujer del flujo de sangre también tenía una necesidad, y su necesidad era ser sanada, porque quizás estaba al borde de la muerte. Y tuvo la misma acción que Jairo, que fue acercarse a Jesús. Hoy habrá muchos que quieren acercarse a Jesús, pero la condición de salud no se los permite. Pero tú que estás aquí y que tienes la oportunidad de estar acercándote a Jesús, no lo desaproveches. No lo desaproveches. En la palabra de Dios encontramos aquí mismo en Mateo, más adelante, un texto muy conocido por todos nosotros, que dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor Jesús quiere tu reposo y tu tranquilidad. No quiere que vivas en angustia, no quiere que vivas en sufrimiento. El Señor Jesús quiere eso para tu vida. Pero para que eso, ¿sabes qué? Déjame decirte que el Señor Jesús es tan bueno y es tan grande que aparte de salcarnos, de darnos nuestro milagro, de decir, yo quiero que tú seas una persona tranquila, llena del Espíritu Santo, el Señor Jesús también viene a salvarnos. El Señor Jesús también limpia nuestros corazones. Hoy, sin duda alguna, si tú vienes con alguna necesidad, con alguna angustia muy dentro de tu corazón, por la condición de algún familiar, por tu propia condición, Jairo nos deja este primer aspecto: venid a Jesús.
Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 1 versículo 18. Lo importante que es acercarnos a Jesús, recibir nuestro milagro, pero que también Jesús nos limpia nuestros corazones. Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor Jesús, aparte de que es poderoso, que el Señor Jesús puede sacarnos de cualquier condición en la que nos encontremos, Él también limpia nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna, gozándonos con Él. Y ese es al Señor Jesús al que venimos en esta hora. Ese es al Señor Jesús al que queremos buscarle y al que queremos adorarle. Y volvemos a resaltar el primer aspecto de Jairo. ¿Cuál fue, hermanos? Venir a Jesús. El primer aspecto que Jairo nos regala es venir a Jesús. Para Jairo no era fácil venir a Jesús, porque Jairo era uno de los detractores de Jesús, podríamos decirlo así. Mas sin embargo, la condición tan difícil en la que estaba viviendo, dijo: no me importa, yo sé que Él puede sanar a mi hija, yo sé que Él puede levantar a mi hija. Y volviendo más adelante en este mismo texto, si lo tienen ahí presente, en Mateo capítulo 9 versículo 18, dice la palabra de Dios: mientras Él le decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué dice más adelante? Y se postró ante Él. Dice la palabra de Dios: mientras Él le decía estas cosas, vino un hombre principal. Y después, ¿qué hizo Jairo, hermanos? Se postró ante Él. Segunda acción que podemos resaltar de Jairo. Segundo aspecto que deberíamos de empezar a tomar en cuenta si queremos que el Señor Jesús nos rescate de la condición en la que estamos viviendo. Venir a Jesús y postrarnos ante Él. Esta acción demostraba que Jairo estaba completamente humillado ante Jesús, completamente humilde y sumiso, y diciendo: Señor Jesús, ni todo mi dinero, ni todo mi conocimiento, ni que a mi cargo yo tenga 1000 empleados, pudieron levantar a mi hija. Mas sin embargo yo me humillo ante ti, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Hoy el Señor Jesús te está hablando a ti en este momento. Cualquiera que sea tu condición, hoy el Señor Jesús nos está regalando cuáles son los pasos a seguir para que eso se rompa, para que rompan las cadenas, para que recibas tu milagro. Venir a Jesús y humillarte ante Él. En la palabra de Dios encontramos infinidad de ejemplos de personas que se humillaron ante Jesús y el Señor Jesús las exalzó y las usó y fueron de grande bendición en la vida de la Biblia aquí que nos lo relata. Y por decirte algún ejemplo que me llamó mucho la curiosidad, que entre semana yo estaba leyendo y dije: sí es cierto, no me había dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Saulo? Saulo de Tarso. Amén, lo conocemos. Saulo de Tarso, y no casualmente, Saulo de Tarso ante la sociedad era una persona grande, una persona poderosa, económicamente fuerte, estratégicamente inteligente. Dice la palabra de ahí, por ahí estudiosos nos dicen, nos narran que Saulo hablaba distintas lenguas, increíble la capacidad de Saulo. Muy apenas hablamos español y a duras penas otro. Pero Saulo era muy inteligente, dominaba infinidad de habla, dominaba las estrategias para atrapar a los cristianos. Saulo era una persona, podemos decirlo así, grande ante la sociedad. Y no curiosamente, el significado de Saulo es grande. Saulo significa grande. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús y vio la luz, su nombre cambió a Pablo. Y no casualmente, ¿saben lo que significa Pablo? Pequeño. Pablo significa pequeño. Saulo, ante los ojos de la sociedad, era grande y su nombre era grande.
Pero cuando vino a Jesús, su nombre cambió a Pablo y el significado, no casualmente, es pequeño. Y el Señor Jesús lo hizo hacer cosas grandes, nos dejó escrituras tan hermosas en la cual podemos llenarnos y abastecernos y poder salir adelante hoy en día gracias a las escrituras de Pablo. Aquí en la palabra de Dios, en este versículo que estamos leyendo, Jairo nos demuestra una acción que todos debemos de tener. Y Jairo nos está diciendo, muchas veces tú con tus estrategias quieres solucionar los problemas que se te vienen encima. Estoy enfermo. Bueno, voy a ir con el mejor doctor. Estoy enfermo y necesito la mejor vacuna, necesito el mejor medicamento. Me falta dinero. Bueno, voy a invertirlo en esto, voy a invertirlo en aquello. Bajémosle tantito a nuestro propio pensamiento. Jairo nos está diciendo, yo tenía infinidad de dinero y podía sacar adelante a mi hija con todas las personas que querían servirme y que querían agradarme, y nadie pudo hacerlo. Y la única solución fue venir a Jesús y humillarse ante Él. Hoy el Señor Jesús nos está dando estas claves de éxito, de venir a Jesús para que tu milagro empiece a funcionar, para que el Señor Jesús te rescate de esa opresión o te rompe esas cadenas que solamente tú y Él conocen. La palabra de Dios nos dice de lo importante que es ser humilde y humillarnos ante Jesús. Dice ahí en Salmos capítulo 138, versículo número 6, cuán importante es que nosotros permanezcamos humildes y humillados ante Jesús y dejar que Él solucione las cosas. Dice la palabra de Dios, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Lo importante que es que nosotros reconozcamos y nos humillamos delante del Señor. Cuán importante es eso si tú verdaderamente quieres recibir algo de parte de Dios. Un aspecto que me llamó mucho la atención la semana pasada que nuestro hermano estaba hablando era cómo había mucha gente apretujando a Jesús, pero no todos iban a recibir algo de Jesús. Solamente aquellos que verdaderamente iban a recibir algo de Jesús iban a Él y se humillaban ante Él. Jairo quería recibir algo de Él y no solamente iba a ir a Él a apretujarlo, sino que fue y humilló ante Él. La mujer del flujo de sangre fue y se humilló y tocó su borde, tocó su manto para recibir algo de Él. No vengamos a Jesús solamente a apretujarlo, vengamos a recibir algo de Él. Bendiciones, nuestro milagro, sanaciones, que rompe las cadenas de opresión, que rompe todo aquello que nos está impidiendo crecer. Vengamos con esa disposición. Jairo nos está regalando algunos aspectos de los cuales podemos echar mano, y ojalá y no los echemos en saco roto, porque son de gran ayuda para nuestra vida. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Mateo, no nos vamos a mover de aquí, dice aquí mismo en Mateo capítulo 9 versículo 18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. El tercer aspecto importantísimo que resaltamos en esta última frase que nos relata Mateo es la plena confianza que tuvo Jairo en Jesús. Una confianza absoluta en que Jesús podía levantarla de la condición en la que se encontraba su hija. Y el tercer aspecto que resaltamos en esta hora es confiar en Jesús, tener fe en Jesús. Quizá nosotros podemos decir y gritar a los cuatro vientos, si yo hiciera una pregunta, ¿cuántos de nosotros confiamos en Jesús? Y quizás si estemos en un congreso todos van a decir, amén.
Pero cuando se enfrentan estas situaciones difíciles, agobiantes, que no hay trabajo, que la salud va en decadencia, que no tengo que llevarle de comer a mi familia, que algún familiar muy querido de nosotros está en una condición similar que la de Jairo, muchas veces la confianza se empieza a nublar. Y es por eso que el Señor Jesús habla en esta hora y nos dice: hey, acuérdense que para mí no hay nada imposible, que para mí todo es posible. Si vienes a mí, te humillas ante mí y confías en mí. Lo importante que es hacer esto para que el Señor Jesús empiece a levantarnos con poder, para que rompa todas las cadenas, para que tú recibas tu milagro. Cuán importante es hacer esto que estamos aprendiendo en esta hora. Venir a Jesús, humillarte ante Él y confiar plenamente en que Él puede solucionarnos y puede rescatarnos de ese lugar en el que estamos metidos. La palabra de Dios nos dice allí en Hebreos capítulo 11 versículo 1, para reforzar qué es tener confianza en Jesús, qué es tener fe en Jesús. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin duda alguna es difícil atravesar por momentos de opresión, de angustia, de desesperación. Pero el Señor Jesús te dice en esta hora: ten fe. Ten fe que para mí nada es imposible. Qué palabra tan oportuna en este momento. Para ti que estás escuchándonos, para ti que estás escuchándonos. Qué palabra tan oportuna. Hoy el Señor Jesús nos dice que para Él no hay nada imposible. Que para Él no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu condición, para Él no hay nada imposible. Subrayemos esto, hermanos: para Dios no hay nada imposible. Él puede levantarnos de la condición en la que estemos. ¿Cuántos lo creen así? Y es por eso que el Señor Jesús habla en esta hora y nos ama tanto, que ha permitido que se hable esta palabra. Porque seguramente alguien o más de uno necesita escuchar esta palabra: que para Dios no hay nada imposible. Aquí mismo en Mateo, más adelante, en Mateo capítulo 9 del 23 al 26, nos cuenta el desenlace de esta bonita historia. Que estamos empezando a desmenuzar. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 9 versículo 23 en adelante. Si quieren tenerlo ahí presente, pero solamente vamos a irlo viendo por encimita, porque es el desenlace tan hermoso, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios ahí que Jesús tomó a Jairo y se fueron rumbo a la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, allí en Mateo capítulo 9, versículo 23 y 26, había mucha gente haciendo barullo y gritando, y llorando. Y había música fúnebre, pero haciendo un ruidazo, un escandalazo quizá por ahí. ¿Y por qué pasaba esto, hermano? Es importante que le aclaremos esto. ¿Por qué pasaba esto? No es que a muchos verdaderamente les haya dolido la condición de la niña o la muerte de la niña, sino que en aquel tiempo se estilaba pagarle a las personas para que lloraran, para que hicieran como que les dolía, para decir, y imagínense Jairo, una persona económicamente estable y fuerte. ¿Cuántas personas habrá pagado? Y el escandalazo que se hacía en ese momento. Imagínense Jairo llegando y viendo a todos esos diciendo, no, es que esto ya no, quizá por ahí ya no se va a poder. Pero Jairo confiaba en Jesús. Los que tenían ese poder económico tenían la solvencia para pagar las personas que lloraran, y también tenía para que hubiera música fúnebre y grande y alborotando a las personas, que todos los demás en el pueblo supieran el dolor que estaban sintiendo en ese momento. Y por eso la palabra de Dios nos dice que había gente llorando y gritando y música fúnebre tan fuerte por la pérdida de la hija de Jairo. Pero la mayoría de ellos eran pagados.
Y el Señor, y aquí Mateo nos relata y nos dice que le decían: hey, el Señor Jesús les dijo: hey, la niña no está muerta, sino es que duerme. Dice Mateo que se acercó a ella y le tocó su mano y la niña resucitó. En Marcos capítulo 5 versículo 39 y 42, quizá Marcos estuvo más cerca de Jesús y por ahí nos abrió una perspectiva más amplia, y nos dice y nos escribe Marcos que el Señor Jesús, quizá con un tono medio de que: ¿por qué están haciendo tanto grito? O sea, cálmense. O sea, como que se desesperó. Creo yo que aquí Marcos nos trata de empapar de eso, de decir, el Señor Jesús como que se desesperó de tanto llanto fingido. Y les dijo: hey, basta, la niña no está muerta, sino es que duerme. Y Marcos nos relata que se acercó con Jairo, con su esposa, a la niña, tocó su mano y le dijo: Talita cumi, que traducido es: levántate, niña, levántate. Para el Señor Jesús no hay nada imposible. Lo más sorprendente de esto es que en Lucas capítulo 8 versículo 53, antes de que vieran todas las personas del milagro sorprendente que había hecho Jesús, Lucas nos dice que mucha gente se burló de Jesús, incrédulos, diciendo: no, hombre, ¿cómo vas a poder hacer eso? Se burlaron del Señor Jesús. Y eso nos dice y solamente reafirma la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que para Él no hay nada imposible. Quizá muchos puedan decir: no, hombre, tú nunca vas a levantarte, a ti nunca el Señor Jesús te va a usar. Quizá hasta tú mismo puedas bajar tu ánimo de decir: no, el Señor Jesús no me mira. Mas sin embargo, el Señor Jesús te sorprende cada vez más y te puede levantar de esa condición. Cualquiera que sea tu condición, si tú vienes a Jesús y te humillas ante Él y confías plenamente en Jesús, el Señor Jesús te puede rescatar de ella. Así con tus palmas. Inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo sepa que Jesús
Jesús. Gracias por todo lo que haces en Dáselo nosotros. fuerte, familia.